Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles Juego 1, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Blue Jays en Orioles 12:35 del día ET, Easton Lucas será el abridor por Toronto. Lucas ha lanzado en 5 juegos con efectividad de 5.82 y whip de 1.43. El zurdo poncha al 23.7% con 10.8% de boletos. Roletazos al 36.1% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Kate Povich abre por Baltimore. Povich tiene 13 apariciones con una efectividad de 5.15 y whip de 1.50. El zurdo poncha al 23.9% con 8.1% de boletos. Roletazos al 37.8% con 1.39 jonrones por cada 9 entradas. Toronto batea 281 frente a abridores zurdos, mientras que Baltimore solo 226. Los Blue Jays han ganado 18 de los últimos 23 juegos. Los Orioles tienen marca de 8-11 en casa frente a abridores zurdos, con una pérdida de menos 6.3 unidades. Juega Toronto más 1-1-0 en el juego 1. Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles Juego 2, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Blue Jays en Orioles 12:35 del día ET, Eric Lauer abrirá por Toronto. Lauer ha lanzado en 16 juegos con una efectividad de 2.61 y whip de 0.93. El zurdo poncha al 26.4% con 5.9% de boletos. Roletazos al 29.1% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Charlie Morton abre por Baltimore. Morton tiene 22 apariciones con una efectividad de 5.48 y whip de 1.54. El veterano poncha al 22.7% con 10.3% de boletos. Roletazos al 41.9% con 1.42 jonrones por cada 9 entradas. Los Blue Jays están encendidos bateando 296 en sus últimos 7 juegos. Los Orioles batean 242 en sus últimos 24 juegos y no se desempeñan bien frente a zurdos. Morton tiene una efectividad de 5.01 en sus últimas 4 salidas. Toronto tiene marca de 17-5 frente a equipos de la Liga Americana que batean 255 o menos en sus últimos 24 juegos, con ganancia de más 13.2 unidades. Los Orioles tienen marca de 12-14 en casa frente a equipos con récord ganador, con pérdida de menos 3.7 unidades. Juega Toronto menos 106 en el juego 2, Colorado Rockies vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Rockies en Guardians 6:40 de la tarde ET, Tanner Gordon abrirá por Colorado. Gordon ha hecho 4 aperturas con una efectividad de 3.13 y whip de 1.30. El derecho poncha al 13.7% con 6.3% de boletos. Roletazos al 42.7% con 0.78 jonrones por cada 9 entradas. Logan Allen abre por Cleveland. Allen tiene 20 apariciones con una efectividad de 4.16 y whip de 1.37. El zurdo poncha al 17.9% con 9% de boletos. Roletazos al 43.6% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Colorado batea 205 como visitante. Guardians batean 217 en sus últimos 24 juegos. El bullpen de Cleveland tiene efectividad de 1.37 en sus últimos 6 encuentros. Los Rockies tienen marca de 18-12 al under como visitantes frente a bullpens con whip de 1.35 o menor. Cleveland tiene marca de 13-8 al under en casa frente a equipos con récord perdedor. Juega el under de 9 entre Colorado y Cleveland. Arizona Diamondbacks vs Detroit Tigers, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Diamondbacks en Tigers 6:40 de la tarde ET, Brandon Pfaadt será el abridor por Arizona. Pfaadt tiene 21 aperturas con una efectividad de 4.76 y whip de 1.26. El derecho poncha al 19.8% con 5.2% de boletos. Roletazos al 41.7% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Casey Mize abre por Detroit. Mize tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.40 y whip de 1.28. El derecho poncha al 20.9% con 5.9% de boletos. Roletazos al 40% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Pfaadt tiene una efectividad de 5.77 en 10 aperturas como visitante. Mize tiene efectividad de 3.23 en 7 salidas en casa.
Arizona tiene marca de 6-12 como visitante frente a equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620, con una pérdida de menos 4.7 unidades. Los Tigers tienen marca de 16-6 en casa frente a equipos con récord perdedor, con ganancia de más 8 unidades. Juega Detroit menos 140. Tampa Bay Rays vs New York Yankees, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Rays en Yankees 7 de la noche ET, Joe Boyle, será el abridor por Tampa Bay. Boyle tiene 5 apariciones con efectividad de 1.42 y whip de 0.63. El derecho poncha al 25.7% con 8.6% de boletos. Roletazos al 37.8% con poco daño de jonrón. Max Fried abre por New York Yankees. Fried tiene 21 aperturas con efectividad de 2.62 y whip de 1.04. El zurdo poncha al 22.5% con 5.8% de boletos. Tasa de roletazos de 51.3% con 0.64 jonrones por cada 9 entradas. Rays batean 222 frente a abridores zurdos. New York Yankees batean 279 en casa frente a equipos divisionales. El bullpen de Tampa Bay tiene efectividad de 6.97 en sus últimos 16 juegos frente a rivales divisionales como visitante. Tienen marca de 4-6 al handicap en esos juegos, con una pérdida de menos 6 unidades. Los Yankees tienen marca de 22-19 al handicap en casa frente a abridores derechos, con una ganancia de más 6.7 unidades. Juega New York en la línea de carrera menos 1.5 a menos 104. Los Ángeles Dodgers vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Dodgers en Red 7 de la noche ET, Tyler Glasnow, será el abridor por Los Ángeles. Glasnow, en 8 aperturas, tiene una efectividad de 2.75 con whip de 1.03. El derecho posee una tasa élite de ponches del 31.7% con 11% de boletos. Roletazos al 42.7% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Nick Lodolo abrirá por Cincinnati. Lodolo tiene 21 aperturas con una efectividad de 3.08 y whip de 1.04. El zurdo poncha al 22.4% con 4.6% de boletos. Roletazos al 40.8% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Glasnow tiene efectividad de 1.00 en sus últimas 3 aperturas. Lodolo tiene efectividad de 4.17 en 10 aperturas en casa. Dodgers tienen marca de 21-13 como favoritos en la carretera con línea de menos 110 o mayor, con ganancia de más 1.5 unidades. Juega Los Ángeles menos 140. Philadelphia Phillies vs Chicago White Sox, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Phillies en White Sox 7:40 de la noche ET, Jesús Luzardo abrirá por Filadelfia. Luzardo, en 21 aperturas, tiene una efectividad de 4.58 y whip de 1.43. El zurdo poncha al 27.7% con 8.85% de boletos. Roletazos al 43% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Jonathan Cannon abrirá por Chicago. Cannon tiene 17 apariciones con una efectividad de 4.48 y whip de 1.40. El derecho poncha al 18.5% con 7.7% de boletos. Roletazos al 38.8% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Filadelfia batea 241 como visitante. Chicago ha bateado 282 en sus últimos 6 juegos. Luzardo tiene efectividad de 8.04 en sus últimas 10 aperturas. El bullpen de White Sox tiene efectividad de 3.28 en sus últimos 24 juegos. Tienen marca de 22-15 al handicap como underdogs en casa de más 1.25 o mayor, con ganancia de más 6.3 unidades. Juega Chicago en la línea de carrera más 1.5 a más 1.02. Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Cubs en Brewers 7:40 de la noche ET, Colin Rea, será el abridor por Chicago. Rea tiene 21 apariciones con efectividad de 4.06 y whip de 1.27. El derecho poncha al 17.1% con 6.3% de boletos. Roletazos al 36.4% con 1.68 jonrones por cada 9 entradas. Quinn Priester abre por Milwaukee. Priester tiene 19 apariciones con efectividad de 3.28 y whip de 1.20.
El derecho poncha al 20.5% con 8.1% de boletos. Roletazos al 57.5% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Rea tiene efectividad de 4.72 en sus últimas 10 salidas. Priester tiene efectividad de 2.35 en sus últimas 5. El bullpen de Cubs tiene efectividad de 5.71 en sus últimos 23 juegos, mientras que el de Brewers es de 2.42. Cubs tienen marca de 5-7 como visitantes frente a abridores de la Liga Nacional con efectividad de 3.20 o menor, con pérdida de menos 2 unidades. Brewers tienen marca de 23-10 como favoritos en casa de menos 110 o mayor, con ganancia de más 7.1 unidades. Juega Milwaukee 110, Boston Red Sox vs Minnesota Twins, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Red Sox en Twins 7:40 de la noche, ET. Lucas Giolito abre por Boston. Giolito tiene 15 aperturas con efectividad de 3.97 y whip de 1.26. El derecho poncha al 21.3% con 7.1% de boletos. Roletazos al 36% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Darren McCone abre por Minnesota. McCone ha lanzado en 3 juegos permitiendo una carrera limpia en 5 1/3 entradas con 6 ponches. Tiene 20 apariciones de por vida con efectividad de 6.02 y whip de 1.57 en 61 1/3 entradas con 46 ponches. Boston batea 263 en sus últimos 23 juegos con bullpen de efectividad 2.08. Minnesota batea 232 en sus últimos 6 juegos con bullpen de efectividad 6.39. Giolito tiene efectividad de 3.30 en 8 aperturas como visitante. Red Sox han ganado 3 seguidos fuera de casa frente a equipos con récord perdedor, con ganancia de más 3 unidades. Minnesota tiene marca de 5-8 en casa frente a abridores de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor, con pérdida de menos 5.3 unidades. Juega Boston menos 106. Atlanta Braves vs Kansas City Royals, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Braves en Royals 7:40 de la noche, ET. Eric Feda abrirá por Atlanta. Feda tiene 20 aperturas con una efectividad de 5.22 y whip de 1.50. El derecho poncha al 14.1% con 10.1% de boletos. Roletazos al 39.2% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Seth Lugo abre por Kansas City. Lugo tiene 19 aperturas con efectividad de 2.95 y whip de 1.09. El derecho poncha al 22% con 7.3% de boletos. Roletazos al 39.4% con 1.35 jonrones por cada 9 entradas. Atlanta batea 209 en sus últimos 6 juegos. Feda tiene efectividad de 12.21 en sus últimas 4 aperturas. Lugo tiene efectividad de 2.48 en 10 aperturas en casa. El bullpen de Atlanta tiene efectividad de 5.88 en sus últimos 6 juegos. Braves tienen marca de 4-15 como underdogs en la carretera de más 1-0-0 o más, con pérdida de menos 10.7 unidades. Royals tienen marca de 15-7 en casa frente a equipos con récord perdedor. Juega Kansas City menos 120. Miami Marlins vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Marlins en Cardinals 7:45 de la noche, ET. Sandy Alcantara abrirá por Miami. Alcantara en 20 aperturas tiene una efectividad de 6.66 con whip de 1.43. El derecho poncha al 16.7% con 8.5% de boletos. Roletazos al 46.3% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.47. Sonny Gray será el abridor por St. Louis. Gray tiene 21 aperturas en 2025 con efectividad de 4.33 y whip de 1.19. El veterano poncha al 26.7% con 4% de boletos. Roletazos al 40.7% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Miami batea 256 en sus últimos 6 juegos, mientras que St. Louis batea 248 en sus últimos 7. Gray tiene efectividad de 8.34 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen de Miami tiene una efectividad de 2.79 en sus últimos 23 juegos. Marlins tienen marca de 6-1 como visitantes frente a equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras o más por juego, con ganancia de más 7.3 unidades.
Juega Miami más 1-4-0. Washington Nationals vs Houston Astros, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Nationals en Astros 8 de la noche ET, Michael Soroka abrirá por Washington. Soroka, en 15 aperturas, tiene una efectividad de 4.85 y whip de 1.13. El derecho poncha al 25.3% con 7.3% de boletos. Roletazos al 42.7% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Jason Alexander abrirá por Houston. Alexander ha lanzado en 7 juegos con efectividad de 8.14 y whip de 1.90. El derecho poncha al 13.5% con 11.5% de boletos. Roletazos al 45.5% con 1.71 jonrones por cada 9 entradas. Washington batea 259 en sus últimos 6 juegos, mientras que Houston batea 233 en sus últimos 7. El bullpen de los Nationals está en buena forma, el de los Astros no. Houston tiene marca de 1-9 en sus últimos 10 juegos en casa con pérdida de menos 12 unidades. Nationals tienen marca de 9-3 como visitantes frente a equipos de la Liga Americana con OVP de 320 o menor, con ganancia de más 10.7 unidades. Juega Washington más 1-2-7. Texas Rangers vs. Los Angeles Angels, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Rangers en Angels 9:38 de la noche ET, Patrick Corbin abrirá por Texas. Corbin en 19 aperturas tiene efectividad de 3.78 con whip de 1.27. El zurdo poncha al 20% con 6.7% de boletos. Roletazos al 37.4% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Yusei Kikuchi abrirá por Los Angeles Angels. Kikuchi tiene 22 aperturas con efectividad de 3.23 y whip de 1.40. El zurdo poncha al 24.1% con 10.2% de boletos. Roletazos al 40.1% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea 254 en sus últimos 6 juegos con bullpen de efectividad 2.01. Los Ángeles batea 209 en sus últimos 7. Corbin tiene efectividad de 2.54 en sus últimas 5 aperturas. Kikuchi tiene efectividad de 4.85 en ese mismo tramo. El bullpen de Angels en casa tiene ERA de 4.97. Texas tiene marca de 16-6 en julio con ganancia de más 10.1 unidades. Los Ángeles tiene marca de 3-7 en casa frente a abridores zurdos, con pérdida de menos 5 unidades. Juega Texas más 1-1-4. New York Mets vs San Diego Padres, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Mets en Padres 9:40 de la noche ET, Sean Manaea será el abridor por New York. Manaea ha lanzado en 3 juegos con efectividad de 2.19 y whip de 0.97. El zurdo poncha al 36% con 8% de boletos. Roletazos al 34.6% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Ryan Bergert abrirá por San Diego. Bergert tiene 10 apariciones con efectividad de 2.84 y whip de 1.14. El derecho poncha al 23.1% con 10.85% de boletos. Roletazos al 28.6% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.25. San Diego batea 270 en sus últimos 7 juegos, con bullpen que tiene ERA de 2.07 en los últimos 24. New York tiene marca de 9-13 como favorito visitante entre menos 100 y menos 150, con pérdida de menos 8.1 unidades. Padres tienen marca de 14-5 en casa frente a equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos, con ganancia de más 6 unidades. Juega San Diego más 1-0-3. Pittsburgh Pirates vs San Francisco Giants, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Pirates en Giants 9:45 de la noche ET, Bailey Falter abrirá por Pittsburgh. Falter en 21 aperturas tiene una efectividad de 3.82 y whip de 1.18. El zurdo poncha al 15.8% con 8% de boletos. Roletazos al 35.9% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Justin Verlander abre por San Francisco. Verlander tiene 17 aperturas con efectividad de 4.70 y whip de 1.49. El veterano poncha al 18.6% con 8.8% de boletos. Roletazos al 35.8% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea 209 como visitante.
San Francisco batea 223 frente a abridores zurdos. El bullpen de Pirates tiene efectividad de 0.60 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Giants en casa tiene ERA de 3.26. Pittsburgh tiene marca de 16-5 al under en julio. San Francisco tiene marca de 30-9 al under cuando es favorito en casa entre menos 125 y 175. Juega el under de 8 entre Pittsburgh y San Francisco. Seattle Mariners vs Athletics, predicción MLB, 29 de julio de 2025. Mariners en Athletics 10 de la noche ET, Logan Evans será el abridor por Seattle. Evans tiene 11 aperturas con efectividad de 3.64 y whip de 1.40. El derecho poncha al 16.8% con 8.2% de boletos. Roletazos al 41% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Luis Severino abrirá por Athletics. Severino tiene 11 aperturas con efectividad de 4.95 y whip de 1.35. El derecho poncha al 16.7% con 7.3% de boletos. Roletazos al 40.8% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea 263 como visitante. Severino tiene marca personal de 0-9 en casa y efectividad de 6.68 en 12 aperturas en casa. El bullpen de Mariners tiene ERA de 2.31 en sus últimos 7 juegos. El bullpen de Athletics en casa tiene ERA de 5.20. Seattle tiene marca de 21-15 como visitante frente a equipos de la Liga Americana con OVP de 330 o menor, con ganancia de más 5.4 unidades. Athletics tienen marca de 2-10 en casa frente a equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más, con pérdida de menos 9.5 unidades. Juega Seattle menos 115.